Estados Unidos y Venezuela. ¿Será Colombia el nuevo aliado estratégico de Washington? Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras del Saber, el espacio donde analizamos con claridad y sin rodeos los hechos que están moldeando nuestra realidad política. Durante décadas, Colombia fue el principal aliado de Estados Unidos en América Latina, pero en los últimos años esa relación cambió y con el gobierno de Gustavo Petro Urrego se abrió una distancia inédita frente a Washington, al tiempo que se buscaba un acercamiento con Caracas. Hoy, con un país en plena transición política, la pregunta que nos convoca es inevitable. ¿Volverá Colombia a ser el socio estratégico de Estados Unidos? Y sobre todo, ¿qué significa eso para el futuro de Venezuela? Para entender lo que está en juego, conviene mirar, primero, el tablero desde Washington. Venezuela nunca ha sido para Estados Unidos un país cualquiera. Tiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta, un recurso que cobra todavía más valor en un contexto de reordenamiento energético global. Pero además, desde comienzos de este año, el interés estadounidense se volvió mucho más directo. El 3 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro dentro del territorio venezolano, un hecho sin precedentes que derivó en una crisis constitucional y en la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Desde entonces, Washington ha mantenido una relación cercana y de tutela con ese gobierno interino, respaldando la apertura de sectores como el petrolero y el minero a la inversión extranjera, mientras la propia Rodríguez enfrenta hoy cuestionamientos jurídicos, pues el plazo constitucional para ejercer el cargo de manera temporal ya venció, sin que la Asamblea Nacional haya resuelto qué sigue. A esa inestabilidad institucional se suma la tragedia de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, con miles de personas fallecidas, un desastre que ha puesto a prueba la capacidad del gobierno interino y que ha abierto la puerta a una cooperación humanitaria más estrecha con Estados Unidos. En ese escenario, la migración, el crimen organizado y el narcotráfico siguen siendo para Washington razones suficientes para no quitarle los ojos de encima a Venezuela, y la estabilidad o inestabilidad de ese país sigue golpeando directamente a Colombia. Y es justamente en Colombia donde el panorama también cambió. Abelardo de la Espriella fue elegido presidente en un proceso que el propio Gustavo Petro se ha negado a reconocer, al insistir en que el ganador fue Iván Cepeda, algo inédito en la historia democrática del país. Pese a esa tensión, el gobierno entrante ya empezó a mostrar sus cartas en política exterior. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, economista y exministro de Comercio y de Hacienda, se ha convertido en la voz que marca ese giro. En una entrevista reciente, fue enfático al afirmar que Colombia será un aliado casi incondicional para que Estados Unidos logre sus objetivos en Venezuela, y explicó que el nuevo gobierno comparte con Washington la defensa de la democracia, de la iniciativa privada y de las libertades públicas. Restrepo ya tiene previsto viajar a Estados Unidos, junto con los ministros designados de Hacienda y de Comercio, para reunirse con inversionistas y organismos multilaterales y presentar la estrategia económica del nuevo gobierno, incluida una agenda que contempla reactivar contratos petroleros y de gas y habilitar el fracking bajo criterios técnicos. Con Venezuela, la postura es incluso más contundente. El equipo entrante ha señalado que no tendrá un canal directo con Delcy Rodríguez
y que toda su relación con ese país pasará por Estados Unidos, a quien consideran el actor que ya tiene un camino trazado para la recuperación de la democracia venezolana. Ese giro no ocurre en cualquier lugar. Colombia comparte más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela. Es el principal receptor de migrantes venezolanos en la región y arrastra desde hace años los mismos problemas de seguridad fronteriza entre grupos armados y economías ilegales que se mueven de un lado a otro sin reconocer límites. A eso se suma una historia larga de cooperación militar y de inteligencia con Washington, que durante gobiernos anteriores convirtió a Bogotá en el socio más confiable de Estados Unidos en la región. Sin Colombia, cualquier estrategia estadounidense hacia Venezuela enfrentaría muchas más limitaciones, y esa es precisamente la carta que el equipo de la Espriella parece dispuesto a jugar a fondo. Ahora bien, ningún giro de esta magnitud está libre de riesgos, y vale la pena dejar algunas preguntas sobre la mesa. Si Colombia se convierte de nuevo en el principal aliado de Washington en la región, ¿podría eso tensionar aún más la relación con lo que queda del chavismo, en momentos en que la propia legitimidad de Delcy Rodríguez está en entredicho? ¿Cómo va a afectar esa alineación al comercio fronterizo, del que dependen miles de familias en norte de Santander y en otros departamentos limítrofes? Y sobre todo, ¿qué impacto tendrá sobre la migración y sobre la estabilidad de una región que apenas empieza a asimilar el fin del madurismo y que todavía no sabe con certeza qué va a pasar en Caracas en los próximos meses? Son preguntas que no tienen todavía una respuesta definitiva, pero que permiten pensar con cabeza fría tanto las oportunidades como los riesgos de este nuevo capítulo. La política exterior rara vez se trata de amigos o enemigos permanentes, se trata de intereses nacionales. Si Colombia decide acercarse nuevamente a Estados Unidos, no solo cambiará su relación con Washington, también cambiará el equilibrio político de América Latina y el futuro de su relación con Venezuela. Esto es Píldoras del Saber. Soy Carlos Eduardo Osorio y te espero el próximo lunes con un nuevo episodio lleno de análisis y píldoras cargadas de conocimiento. Hasta pronto.